Muy buenos días a todos, un gusto en saludarlos. Ahora continuando en nuestro programa Diálogos de Divina Voluntad con sacerdotes y bueno, pues también continuando pues con los temas del volumen 1. Ahora tenemos como invitado al padre Jorge Alfonso Cueto Bustos de aquí de México, de la diócesis de Tepic, de la parroquia de San Francisco de Asís, recién llegado, ¿verdad, padre? A esta Recién llegado. nueva parroquia, ese destino, así es. Y bueno, pues él es un gran asiduo a nuestros retiros sacerdotales de Divina Voluntad de la Arquidiócesis de Guadalajara. Ya lleva un buen camino en estos retiros y pues bendito sea Dios, también es un gran promotor de grupos de Divina Voluntad. Ahorita pues acaba de llegar esta parroquia, padre, ¿verdad? Pero en en otras parroquias pues sí, ver donde hay el estado. Así que pues le doy la bienvenida, padre, le damos la bienvenida y gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Carlita. Pues estamos con temor y entusiasmo. Siempre la cámara hace su labor. Sí, Pero así con es, gusto. padre. Lo que se pueda hacer, pues nos prestamos a eso, ¿eh? Qué bueno, que podemos servir en algo. Muy bien, padre, el Espíritu Santo nos pone la palabra. Así Y es. bueno, pues recordar un poquito a los que nos escuchan que estamos trabajando los temas del volumen 1. Comenzamos pues primeramente con el padre Felipe de Jesús, hablando un poquito sobre la importancia del conocimiento, y luego estuvo en nuestro siguiente programa el padre Rodrigo, que nos habló precisamente del primer tema del volumen 1, en cuanto a vacío y purificación. Y ahora pues vamos a entrar a otro tema que es el aniquilamiento de la propia voluntad, que también es parte del volumen 1 para poderlo entender propiamente. Pero bueno, antes de comenzar a dialogar sobre este tema, padre, si pudiera abrirnos con una oración. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento, Señor, queremos abandonarnos en ti y nos queremos unir a tu misión de evangelizar y prestamos nuestras bocas, nuestros oídos, todo nuestro ser, para que tú hables a través de nosotros, para que tú nos comuniques aquello que necesitamos saber y confirmar en nuestra vida. Nos abandonamos a ti, nuestra Madre María, que interceda poderosamente por todos nosotros, para que ese momento sea de gracia y para mayor gloria tuya. Señor, tú haz lo posible y protégenos y cuida estos medios para que se realice tu gracia en cada uno de nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, padre. Bueno, pues vamos comenzando con nuestro tema, el aniquilamiento de la voluntad. Y bueno, primeramente, padre, parto con unas preguntas para usted. ¿Qué entender por voluntad, verdad? Y aparte, pues, ¿a qué se referirá? Que ahorita lo vamos a ver, pues, pero ¿qué podemos entender en cuanto a aniquilar la voluntad? ¿Será posible o no será posible? ¿Verdad? O sea, esto como para abrir el tema. Muy bien. Pues recordamos sí, propiedades. Ahí se me fue la palabra que tenemos en el alma, que es la Las potencias. inteligencia. Ujú. ¿Cómo? Las potencias. La potencia, perdón. Las potencias que tenemos en el alma, la inteligencia, la memoria y la voluntad. Entonces, la voluntad, viene siendo, la parte que nos toca a nosotros para poder decidir. Entonces, Dios nos ha dado la libertad y nosotros podemos optar. Entonces,
Aquí la cuestión es que nuestra voluntad, nuestra decisión esté sometida a la de Dios, pero mientras tanto, pues, así entenderla, libremente, por así decirlo. Entonces, es realmente nuestra capacidad de decidir en nuestra vida. Entonces, ahí se va a manifestar nuestra voluntad, para dónde queremos ir, para dónde queremos movernos, si quiero hacer esto, si no lo quiero. Entonces, la voluntad es lo que se va a manifestar en nuestros actos. Gracias. Y pues podemos someterla, como dice el tema, aniquilarla, pues ese es el objetivo. Entonces, pues sí se puede, así se puede definitivamente, como vamos a ver, el mismo Cristo tenía esas dos voluntades, ¿verdad? Entonces se me hace presente en el Getsemaní más claramente, cuando Cristo hace la oración. Si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice al Padre. Entonces vemos con claridad estas dos voluntades y cómo Cristo somete su voluntad a la voluntad del Padre. Entonces, estamos llamados a eso. ¿Verdad? Muy bien, muchas gracias, Padre. Sí, ciertamente ahí es muy claro, ¿verdad? Cuando Jesús pronuncia esas palabras, que hay dos voluntades, ¿verdad? Y que está la voluntad del hombre y está la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esto pues nos da a entender pues algo maravilloso de lo que estamos constituidos como seres humanos. Y claro, pues en Jesús pues fue verdadero Dios. Así que pues Así es. tomando esta cita, este comentario que usted acaba de mencionar, ¿qué le parece si empezamos precisamente con esta iluminación, con la iluminación de nuestra, de nuestro catecismo de la Iglesia Católica, Muy bien. que en el 475 dice así: Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes. De forma que el Verbo hecho carne en su obediencia al Padre ha querido humanamente todo lo que ha decidido, divinamente con el Padre y el Espíritu Santo, para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Así es, vamos encontrando esta unidad de Cristo que somete completamente la voluntad humana a la voluntad de Dios. También nuestra Madre María fue lo que hizo, ¿verdad? Entonces, siempre hacer la voluntad de Dios, entonces no por eso ella también fue destruida, al contrario, fue elevada. ¿Verdad? Entonces, vamos viendo eh, quienes han decidido someter su voluntad a la de Dios, pues al contrario, encuentran vida en abundancia, como dice Cristo. He venido a que tengan vida y vida en abundancia. Así es, Padre. Bueno, pues qué maravilla poder entender que Jesús, precisamente Él hasta mismo lo dice, como lo habíamos dicho anteriormente, de estas dos voluntades y cómo el catecismo nos ilustra que en ningún momento Él estuvo fuera de la voluntad de Dios. En ningún momento dudó, en ningún momento tuvo ese temor, ¿no? De salirse, sino al contrario, sino la voluntad de Dios estaba reinante, la voluntad del Padre estaba reinante en la voluntad de Cristo, ¿verdad? En la voluntad de Jesús, porque su voluntad la tenía totalmente sometida y fundida en la voluntad de Dios. Ahora pues vamos a ver, Padre, ¿qué le parece? ¿Qué nos dice el volumen uno? Porque Jesús nos va invitando a llegar a ese estado de fusión completa de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, pues vamos viendo qué nos va diciendo el volumen uno sobre esta, esta invitación que nos hace Jesús
a poder llegar a vivir como Jesús vivió aquí en la tierra en plenitud. Si gusta leerle la primera cita, padre. Ok, dice la primera cita, lo primero que quiere Jesús es hacernos comprender. La cita dice, mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. Es lo que dice la primera cita que vamos a meditar. Sí, Entonces, ¿cómo quiere que Luisa primero entienda, comprenda realmente su pequeñez ante la grandeza inmensa de Dios? Entonces, como lo dice muy claramente, cuántas veces nos atribuimos cosas, ¿verdad? Y Él lo manifiesta así como hurtos a su gracia, por así decirlo. Entonces, de veras entender y comprender que todo nos es dado por gracia de Dios, de todo viene de Él. Entonces, no hay que atribuirnos personalmente a nada, nada, nada. Encontrar la gracia de Dios en todo lo que se nos ha dado desde nosotros mismos, desde el cuerpo, desde nuestras facultades, dones, no atribuirnos nada, al contrario, ¿verdad? Entonces, todo comprender que me ha sido dado. y esto es maravilloso, Padre, cuando nosotros encontramos la finalidad, ¿verdad? Porque Jesús, precisamente en los rengloncitos anteriores dice, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Y creo que este es como la línea que siempre hemos caminado y nos ha enseñado la iglesia. Hay que morir para vivir. Es como esta Pascua que implica morir a nosotros mismos, ¿verdad? No se refiere a una muerte física, sino a una muerte de mi yo. Y eso primero, lo que usted acaba de mencionar, es punto clave. Si nosotros no comprendemos que a todo, para poder morir a nosotros mismos, primero atribuirle todo a Dios, ¿verdad? Así es. Yo lo pongo para entenderlo un poquito como, dice, a un bebé se le da todo, se le dio la vida, se le baña, se le cambia, pero ¿dónde está la plenitud del ser humano? Está en el amor. Y dice Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da su vida. Entonces es eso, es darnos. Entonces cuando se ocupa para eso, que nuestra voluntad sea sometida, descubramos y entendamos que realmente todo se nos ha sido dado. Entonces, cuando soy egoísta y me atribuyo, pues soy como bebé, por así decirlo. Entonces Claro. voy para atrás, no camino hacia el amor, hacia la plenitud del amor. Entonces sigo siendo como bebé. Pero cuando me voy dando y más cuando someto mi voluntad, pues entonces al contrario, estoy permitiendo que Dios obre en mí. Entonces, ese es el camino que tenemos que recorrer, del egoísmo hacia la plenitud, hacia el amor. Ah, Hacia la plenitud que es el amor. Así es, Padre. Ahora hay una siguiente cita que nos dice cómo Jesús vivió esto que usted acaba de mencionar, la esta cinta anterior, ajá. de atribuirle todo a, a su padre y no a él mismo. Creo que está ahí en la siguiente cita. Ok, ¿cómo Jesús vivió la cita anterior? Y nos dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces, pues es cierto, todas sus acciones y todo lo que él hizo estaba completamente, no manifestaba pues lo que el Padre le ha dicho, la voluntad del Padre a final de cuentas.
Por eso quienes lo escuchaban encontraban, este se nos habla con autoridad, porque no hablaba, por así decirlo, con su autoridad, con la autoridad del Padre, por así decirlo. Entonces llegaba y tocaba los corazones. ¿Por qué? Porque el Padre nos ama. Entonces, todo lo que hizo, los juicios y todo, las palabras que nos dirigió, pues, y todo lo que hizo hasta morir en la cruz, fue por voluntad del Padre. Entonces, como Él nos ha dicho, no como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces, pues es el camino que debemos seguir y nos invita a eso. Cuando de veras nosotros sometamos nuestra propia voluntad a la voluntad del Padre, pues otro gallo nos va a cantar. Así es, Padre. Y algo bellísimo que dice esta cita bíblica, no busco en nada mi voluntad. Sí, Ay, no, eso se me hace así maravilloso porque pues ahí se ve la manifestación de la voluntad divina actuante en Jesús, ¿verdad? Porque sí, como Él de humanamente veras. podemos decir que es imposible, ¿verdad? Por Y eso, como Él ahí encontró su plenitud, a final de cuentas, haciendo la voluntad del Padre, no la propia, por así decirlo. así Lo es, que el Padre quería. Y encontró la felicidad. No hay hombre más feliz que Jesús, que claro. aún en medio del dolor, pues perdona, ama, es verdaderamente, nos muestra el camino y impensable. Y ahí encontramos la fuente de la vida, a final de cuentas. Y la fuerza total, ¿verdad, Padre? Sí, Para poder vivir en su voluntad. así es. Pero Él nos deja, en este volumen uno nos deja a nosotros, criaturitas un poquito más, este, digamos, por nuestra voluntad, más débiles, pero nos da las lecciones, nos da las lecciones para poder vivir en esa voluntad divina, para poder no hacer nada por nuestra iniciativa, no buscar nuestra voluntad, nos dice cómo morir a nosotros mismos. Y aquí nos lo dice en el volumen uno. Nos da lecciones sobre el aniquilamiento del querer de nuestra voluntad. ¿Cuál es la primera lección, Padre, que nos da el volumen uno? Bueno, aquí la primera lección dice, no atribuirme nada a mí mismo, entre paréntesis, soy nada, sino todo a Jesús, el todo. Las almas nada se lo atribuyen a sí mismo, sino que me lo agradecen, lo valoran como corresponde. Viven con el temor constante de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es suyo. Entonces, pues nos da una lección primera muy fuerte. De veras, cuando de veras nos atribuimos las cosas, tenemos que tomar conciencia. Él, si lo quiere, nos las puede quitar. ¿Y cómo nos ha quitado cosas? Por ejemplo, yo en esto descubro, porque de veras, así, pues yo era, por así decirlo, algo activo. Entonces había un plan en la diócesis y estaba, pero me topé con la enfermedad. De veras, cuando él quiere, no la puede quitar. Entonces, como, pues se hace lo que se puede ahorita, pero encontré eso. De veras, la vida solo depende de Dios. No hay que atribuirnos nada, hay que agradecerle mejor. Entonces, me dio esa gran lección en mi vida. Así lo pongo yo. Pues no lo importante, pues lo que hacía, por así decirlo, sino agradecerle a él y deber reconocer que por él tengo tantos atributos porque él quiso. Ah, Entonces no atribuirme nada, lo entendemos por la buena o por la mala. Es que lo que dice, que dice Jesús a Luisa, le dice, yo utilizo dos armas, el amor y el dolor, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, pues él sabe cuál arma es la que más necesitamos, pero sabemos que también
La cruz es amor. Sí, Pero, así es. y lo maravilloso de esto, Padre, es que, por ejemplo, en el caso de su enfermedad, le hizo entender que solo Dios, eh, que todo lo que hacemos es, o sea, es Dios nos mueve, que nosotros no nos, nuestro trabajo que hacemos cotidianamente no son nuestros méritos, sino es porque si nos dejamos guiar por la gracia, nos dejamos y nos abandonamos plenamente sabiendo que es Jesús quien nos va llevando, Él va marcando el camino de nuestras vidas, ¿verdad? Así Y es. cuando nos atribuimos a que todo lo que hacemos es porque hemos obtenido un título, porque somos más capaces que otros en una cosa, porque yo tengo más habilidades que otro, no, ahí perdimos piso, ¿verdad? Y Exactamente. ya estamos en otro lado, no estamos viviendo esa voluntad, no estamos aniquilando nuestra voluntad en nuestro querer. Y Bueno, eso es lo que pasa, pues comúnmente, sí, claro. hacer las cosas nuestras y de veras sentirnos más que los demás, cuando de veras el camino es reconocer que todo se me ha sido dado, ¿verdad? Es cierto. Todo se nos ha dado y lo único que tenemos que hacer es corresponderle a Dios. Así es, así es. Como, como decir, como esa cita bíblica, ¿no? Que dice, no somos más que siervos inútiles. Inútiles. ¿Verdad? Exactamente. Y así siempre reconocernos ante Dios, nunca ponernos nada. Bueno, oye, otra lección que nos da, Padre, Muy con bien. La actos de segunda. humildad. A ver, ¿qué nos dice esto? Dice, por eso quiero que en este día hagas continuos actos de humildad. Quiero que seas como un bebé envuelto en pañales, que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para orar, sino que espera toda la madre. Así estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada, en pocas palabras, esperando todo de mí. Pues qué belleza, ¿verdad? Entonces, como Él nos pide continuos actos de humildad. Entonces, tanto nosotros como para los demás es importante. Esos actos de humildad, de veras, empezar por reconocer, como Él lo dice, como un niño, de veras, el niño no espera de sí mismo, sino de su mamá, y así esperar de nuestro Padre. Entonces, primero, esta humildad tiene que penetrar en nosotros y reconocer eso, que yo no puedo hacer nada sin Él. Y en esa medida, pues voy caminando. Entonces, y también hacia los demás, por ejemplo, si animo, si reconozco los dones del otro, si sé escuchar, si doy solamente mi opinión, no quiero imponerme, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo de veras cada día vivir actos de veras de humildad, reconociendo eso? Primero que soy como un niño, que soy frágil, que Dios me da todo, reconocer eso. Y segundo, hacia los demás. Entonces, ¿cómo puedo realmente ser esa luz hacia los demás? Viviendo la humildad, o sea, reconociendo lo que soy, mis logros y mis limitantes, porque Dios me los ha dado. Ah, Así es, Padre. Y bueno, pues también una de las cosas que Jesús le dice a Luisa es que el que no puede entrar en lo absoluto es el soberbio y lo sí, contrario de la humildad es la soberbia, ¿verdad? así es. Entonces, y esta virtud tan hermosa también la vida de los santos nos pueden enseñar mucho este modo práctico de vivir una verdadera humildad
en esa donación total y en esa felicidad, porque la humildad se tiene que vivir en la alegría, ¿no? En ese sí a Dios, pero siempre alegre, pidiéndole siempre que Él guíe nuestros pasos, no tomar una decisión sin antes orar, ¿verdad? Ponerla en oración, en fin, tanto. Así es como Sí, dijo Jesús a sus apóstoles cuando digan, ¿quién es el mejor? Pues puso un niño. Dice que no reciba el reino de Dios como un niño, pues no puede entrar. Es cierto. así es. Entonces, de veras, tenemos que reconocer nuestra pequeñez ante Él. Ah, Muy bien, padre. Pues hay una tercera lección todavía más. Dice, no pensar más en las culpas cuando Dios ya me ha perdonado, sino pensar en amarlo en cada momento. No hacía otra cosa cuando estaba con Él que decirle el dolor que sentía por haberle ofendido. Y Jesús, no quiero que pienses más en ello. Cuando un alma se ha humillado convencida de que ha obrado el mal y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, está dispuesta a morir antes de ofenderme. Es una afrenta a mi misericordia, es un impedimento para estrecharla con mi amor. ¿Ves que algún rencor o sombra por mi parte? Y yo le decía, no, Señor, eres muy bueno. Pero sentí que mi corazón se rompía por la ternura. Y él, pensemos en amarnos mutuamente y en estar contentos. Pues que eso es muy cierto. No solo en nuestra vida, también lo observamos en la vida de muchas personas, que inclusive ya se han confesado y vuelven a decirlo, ya lo confesé, pero siguen martirizándose, por así decirlo, con el mismo pecado. Y Él nos está pidiendo eso, no pensar más ya en las culpas, porque, bueno, manifiesta dos cosas, bueno, varias cosas. Primero, es una afrenta a mi misericordia. Entonces, no creer que Él me ha perdonado, no creer que realmente es misericordioso con mis culpas. Entonces pierdo el tiempo en vez de amarlo y manifestarle mi agradecimiento, mi amor y unirme a él. Al contrario, entonces me estoy volviendo y volviendo a dar con las culpas que voy cargando. Entonces tengo que aprender a confiar en su amor de veras y aprovechar ese tiempo para manifestarle todo nuestro amor. Así es, padre. Y tiene mucha razón en esa parte que acaba de mencionar, de cómo perdemos tiempo en pensar en nuestras culpas. Y creo que ahí viene como mucho el problema también de la sociedad, ¿no? Que vive en depresión, que vive con muchas heridas por las culpas que se traen cargando en el pasado. Y Jesús quiere, lo único que quiere es que vivamos el perdón que ya nos dejó y que no perdamos tiempo en que nuestros pensamientos queden en ese pasado, sino Sí, vemos consecuencias a veces muy duras de estar viviendo en la culpa y resentidos o con la culpa. Entonces podemos tener problemas. He visto casos en que hay problemas ya de la mente porque no toleran tanta culpa. así, Cuando de ver un Dios tan maravilloso que entiende. Si ya la regamos, pues aprender de eso, pedir perdón, oye, como dices, sí, a humillarme ante Él, entonces, y recibir su misericordia, su perdón, y seguir adelante. Él lo que quiere es, pues, realmente que le manifestemos su amor. Y entonces, cuando nos mantenemos así con la culpa dice que Él es un impedimento así para es. que realmente yo lo ame, para que reciba, pues, mi amor, porque Él nos ama completamente. Pero es un impedimento eso para recibir en nosotros su amor.
claro. O podemos también, Padre, irnos al extremo con las almas escrupulosas, ¿no? también. Que quitan la paz y están ya en todo el tiempo diario confesándose porque piensan que cualquier cosita que hicieron ya, y eso turba mucho el interior. Cuando Jesús nos dice que lo amemos, que pensemos en amarlo y que si hay un acto venial o chiquitito, ¿verdad? Que haya sido, que nos fundamos inmediatamente en él y pensemos en amarlo y ya en su momento, pues ya em, en la confesión, ¿no? Pero los escrúpulos quitan la paz. Así es. Es cierto eso. Nomás están pensando en que fallamos. Ah, Ay, serio. Ay, serio. No, no, de veras nos dedicamos primeramente a amar. Fallé, me duele porque te amo, porque te amo. Entonces es esa cosa. Eh, eh, Como vuelvo a decir, perdemos el tiempo en estar achacándonos nuestras fallas y no damos tiempo para manifestarle nuestro cariño, nuestro amor hacia Él. Como nos dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y pues muchas veces el último que ponemos, cuando debe ser el primero en nuestra vida, amar a Dios sobre todo, sobre mis pecados, también sobre mis pecados, amar a Dios y reconocer mis pecados y pedir perdón, pero que el amor hacia Él nunca falte. que sea el que predomine, ¿verdad, Padre? Porque inmediatamente llega la paz. Muy bien, pero tenemos Perfecto. todavía otra lección, Padre. Otra lección, dice, siempre atenta en Jesús en todas mis acciones, solo a Él agradarlo a Él, solo agradarlo a Él. Quiero que estés siempre atenta en tu acción, un ojo que mira a mí y el otro a lo que haces. Quiero que las criaturas desaparezcan de tu mira completamente. Si se te manda, no mires a las personas. No debes pensar que yo mismo quiero que hagas lo que se te manda, por lo que con un ojo puesto en mí, no juzgarás a nadie. No mirarás la cosa, es dolorosa o agradable. Si puedes o no puedes hacerlo. Cerrando tus ojos a todo, los abrirás para mirarme a mí solo. Me llevarás junto pensando que te estoy mirando a ti y me dirás, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero trabajar. Ya no soy esclavo de las criaturas. Por lo tanto, si caminas, si trabajas, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser complacerme a mí solamente. Es lo que dice la siguiente lección. Pues es cierto, muchas veces queremos, por así decirlo, quedar bien con los demás, con el obispo, con los sacerdotes, con la feligresía. Entonces, y nos dice claramente. Entonces, todo, muchas veces cuando son las cosas difíciles, pues tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, lo que Él quiere, a final de cuentas. Todo hacerlo en su nombre, porque a veces lo hacemos para nuestro bien, sin pensar realmente que a final de cuentas nos daña eso. Así. Entonces, pensamos por ser egoístas. Pues así quedó bien, pero a Jesús quizá le desagrada eso. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que realmente Jesús está con nosotros, por eso dice que un ojo con las criaturas y otro ojo con Él, para que seamos conscientes de que Él siempre nos está viendo, de que todos nuestros actos realmente Él los está mirando, los está comprendiendo, los está llevando a su corazón. Si oro mal, pues lo daño a final de cuentas y me daño a mí mismo. Entonces, si hago lo que Él quiere, pues
tengo que tener esa conciencia. Dios siempre me está viendo, no eh, por condicionarme, sino para darme libertad. Entonces, cuando hago de veras actos que a Él le agradan, que van con su voluntad, pues al contrario encuentro la felicidad en mí, por así decirlo, la dicha en mí. Cuando me aparto, pues entonces, al contrario, primeramente quizás me aplaudan, lo que sea, pero después eh, yo soy consciente de eso. Entonces viene a destruir en mí algo. Entonces, al- entonces tenemos que tener esa conciencia, siempre atenta en Jesús en todas las acciones. Así es, padre. La atención, yo creo que esta palabra es una de las que le dicen en toda la obra. En toda la obra, ya uno en el 30, en 31, 32, 33 y sigue diciéndole atenta, atenta. En toda la obra Jesús va repitiendo esta palabra y creo que, como usted dice, Jesús siempre nos está mirando y no nos mira para poder castigarnos ni poder ver pues, qué mal hicimos, no, sino nos está mirando porque Él está esperándonos a que le abramos el corazón, a que nosotros estemos abiertos a verlo en todo y en todos, porque nosotros estamos en medio de muchas personas que tienen voluntades humanas distintas, ¿no? Cada una con sus cosas. Y ahí es donde Jesús va a ir entrenando nuestras almas. Por eso Jesús dice, debes pensar que yo mismo quiero que hagas lo que se te manda. No, o sea, no mirar, no, fulanito, no, no, ¿verdad? O sutanito, no, como él me manda si él está peor que yo. En fin, empezamos a juzgar tantas cosas, ¿verdad? Interiormente. Dice, no juzgarás a nadie, no mirarás si la cosa es dolorosa o agradable. Y pues aquí Jesús nos empieza a entrenar que nuestra atención debe de estar en todo lo que nos sucede en el día, mirando que es voluntad de Dios lo que nos está sucediendo, sea bueno o sea para nosotros malo, porque así lo veamos, pero no es malo porque Jesús tiene un plan mayor. ¿Verdad, Padre? Así es, comprender que nosotros somos pequeños y los planes de Él nos llevan con mucho. Así Así. es. Entonces, entender todos los momentos, ¿verdad? Que Él está obrando, a final de cuentas. Entonces, confiar en eso. Ujú. Él no va a permitir nada que no sea beneficioso para nosotros. E inclusive, como tú dices, las cosas negativas que podemos señalar así, pues sabemos que Dios está obrando en eso. Así es, Padre. Así es. Y bueno, vámonos a la última lección que es más pequeñita, Ok. pero no en cuestión que es menor que las otras, sino en pequeñita en cuanto a lectura, pero es grande también. Todas las obras estén revestidas de caridad. Procura que tus obras, incluso las más pequeñas, estén revestidas de caridad, es decir, en mí, conmigo y para mí. Entonces, ay, más claro no se puede, porque a veces la caridad la podemos confundir, el amor, pues lo hago por amor. A ver, es en Cristo, es con Cristo y es para Cristo. Entonces, eso nos pone más claridad en el asunto. Entonces, aunque sean obras pequeñas, lo hago por eso, en Él, con Él y para Él. Entonces, es cierto, tengo que ser consciente de eso. Realmente todo lo que yo hago, por más pequeño que sea, si manejo, si barro, si lo que sea, o si hay cosas más importantes, incluso a veces la confesión o la Eucaristía, lo hacemos ¿por qué? Porque me toca, no por Cristo, no para Cristo, no con Cristo, no permitir tomar esa conciencia de que Él está obrando en mí.
Así es, Entonces, padre. Que, es muy importante eso. ujú. ¿Qué ibas a decir algo? Adelante. Sí, padre, ¿no? Que me quedo pensando lo que acabo de decir, que muchas cosas hacemos cosas santas, como de mucha caridad, pero no pensando en Jesús, pensando más en uno, ¿verdad? Sí, así vemos muchas obras inclusive altruistas y que son buenas, pero piensan en la foto, piensan en quedar bien, piensan, o sea, no por Cristo. Claro. Entonces, la diferencia de que sea para Él y de que no o que sea para nosotros, Ah, muy distinto es. el estado de la caridad siempre empieza en Jesús y termina en Jesús, ¿verdad, padre? Así es. Sí, eso es lo importante, entonces realmente tomar esa conciencia. No, lo hago por amor, lo haces, entonces me llama mucho la atención esto, para que realmente lo estoy haciendo por amor, tengo que ver eso. Ah, si es por Cristo, para Cristo y con Cristo. Si no, no, no es amor, si no es cierto. Entonces, nos sirve de discernimiento eso. Cualquier cosa que podamos hacer, entonces realmente es eso, con Él, por Él y para Él. Entonces, como decimos en la misa, por Cristo, con Él y en Él. Entonces, así debe ser toda nuestra vida, todo lo que hagamos, ir reconociendo eso, que no, a veces hacemos las cosas y más si pelearnos o discutir, entonces, a ver si es cierto, lo estoy diciendo porque no, entonces, entonces no va por ahí la cosa. Claro. Entonces, sí, cualquier situación que se presente, como muchas veces reaccionamos espontáneamente, por así decirlo, pero de veras analizarlo, analizar eso. Por eso es importante el examen de conciencia diario. Pues cómo realmente reaccioné en este día. Si hubo problemas, si hubo al contrario dificultades, o si me peleé, o si me resentí. Entonces, ver, confrontar con esto. ¿Fue por Cristo? ¿Es por Cristo? No. Entonces está fuera eso. Entonces hay que darle el cauce debido. ¿Y qué le parece, padre, para ir cerrando ya, porque ya fue la última lección y que lo que acaba de decir se me hace clave, clave, clave? Si tomamos estas lecciones para reflexionar en en nuestro examen de conciencia diario, ¿verdad? Así ¿Qué es. tanto estoy atento? ¿Qué tanto vivo la humildad? ¿Qué tanto vivo la caridad? En fin, todo lo que Jesús acaba de decirme para poder aniquilarme el querer de mi voluntad, y que resurja la voluntad de Dios, estas lecciones tan hermosas, que la pongamos en nuestro examen de conciencia. Exactamente. Sería muy positivo eso y nos ayudaría mucho para ir caminando en la divina voluntad, a final de cuentas. Sí, Entonces, hay que hacer lo básico, que cómo estamos viviendo cada día esas lecciones, cómo se han manifestado en mi vida. Es cierto eso. muy bien, padre. Así, Entonces, esa es nuestra tarea para el tarea, examen diario. exactamente. No, y que nos sirve para nosotros, para de veras encontrar la libertad que Dios quiere y saber amarlo. Claro, Lo amé ese día. Entonces, no, qué bueno. Estas lecciones están muy propias, muy profundas, padre, muy para, profundas. porque Jesús comienza fuerte. Sí, así es. ¿Quieres o no quieres? Si quieres, órale, vamos caminando juntos, pero con esto, ¿verdad? Así es. Y Y con la claro, esperanza puesta en Él, de veras, a veces el miedo que da, dejarlo todo, mi voluntad, someterla a Él, a veces es temor, pero pero no, al contrario, hay que ir descubriendo poco a poco. Cuando me someto a la voluntad de Dios, pues es mucho mejor. Ahorita me acordé, con esto quiero quizás terminar. Ahorita me acordé cuando me dio la segunda embolia, pues yo estaba pensando, ay, qué flojera.
otra vez empezar las terapias y todo eso. Pero ya cuando iba a la ambulancia dije, ay, Señor, que se haga como tú quieres. Me abandona él en ese momento. Pues haz de cuenta que la segunda embolia, en vez de retrasarme, me ayudó, como que me ayudó de cómo iba. Entonces, entonces descubrí eso. Cuando de veras uno se abandona a Dios, se somete a Dios, pues nos va muy bien. Así es Claro, la cosa. así es, Padre. Eso es lo que quiere Jesús, Sí, es ¿no? cierto. Por eso nos busca de cualquier manera, con el dolor del amor, pero lo que está buscando es ese abandono. Y a partir de ahí le aseguro que su vida entró Sí. en otra dimensión, ¿verdad? Exactamente, sí, Ujú. cierto, sí, sí. Ver que no son solo palabras, que es una realidad. Entonces, Sí, la cosa, así así es, es, Padre. Bendito sea Dios. Padre, pues para terminar, nos pudiera dar la bendición final y la oración final. claro que sí. En su divina voluntad recibimos esta bendición, así como bendijo a su mamá María cuando iba a empezar su pasión. Nos unimos a este momento y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. Así sea. Pues Muchas muchas gracias, gracias, Padre. Carlitas, y qué bueno que salimos adelante y parece que Dios estuvo con nosotros. Sí, Nos parece, estuvo definitivamente. con nosotros. Gracias, gracias. De eso no hay duda. Gracias, Así es. Padre. Y en una siguiente emisión también lo invitamos a otro tema. Ok, sale y vale, ya pasamos la prueba. Ya pasamos la primera prueba. Gracias, Padre. De por Bendecido. nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós.